Amén. Sin duda, hermanos, una gran alabanza y gracias a Dios, porque ese es el propósito del ser humano, exaltar el nombre de Cristo en toda su vida. Sean muy bienvenidos todas aquellas personas que nos visitan por primera vez, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de tenerlos entre nosotros, exaltando y adorando el nombre del Señor, aquel que es digno de suprema alabanza, aquel que nos lleva a la excelencia de una vida y sobre todo en él. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, aunque ya lo conocemos, pero sé que Dios siempre lo usa grandemente y yo disfruto tanto escucharlo, créame, yo me alimento mucho de él, es un hombre que Dios ha usado y oremos por él, que Dios lo cubra grandemente, que Dios lo siga usando como hasta ahora. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida y le dejo el tiempo a nuestro hermano Rafa Che. Dios te bendiga, Rafa. Gracias. Muchas gracias, pastor, y muchas gracias por este tiempo. Iglesia, me da mucho gusto verlos en este lindo domingo donde exaltamos el nombre de Dios. Entonces, déjenme empezar por compartir la pantalla. No sé si me permitan compartir la pantalla para poder hacerlo. Pero me da mucho gusto verlos a todos. El tema que hoy vamos a platicar es el tema de calma contagiosa. Entonces, déjenme compartirles por acá y hacerlo un poquito más grande para que todos lo puedan ver muy bien. Y el capítulo que hoy vamos a estar analizando es el capítulo de Isaías 26. Entonces, la pregunta que siempre les hago al comenzar, ¿quién tiene Biblias por ahí? ¿Todos tienen su Biblia por ahí? ¿Todos muéstrenla en pantalla? ¿Muestren sus Biblias? Todos ahí muestren su Biblia y váyanse a Isaías 26, que va a ser el capítulo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y miren, antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Quién viene hoy al culto ansioso? Hermanos, hermanas, ¿quiénes están ansiosos? Los invitados que estén hoy. ¿Quiénes están ansiosos? Así, con orgullo. No, con orgullo digan, yo estoy bien ansioso. ¿Quién viene con miedos? ¿Quién no pudo dormir bien ayer por alguna preocupación o por alguna cosa que tengan, que haya pasado durante la semana y que los persigue, sobre todo en las noches? Levanten la mano, así, otra vez orgullosos, orgullosos. Pues yo espero, hermanos, que todos los que levantaron la mano, que la predicación del día de hoy les sirva para que esta noche puedan dormir bien y tranquilos. Y que la paz de Dios sea la que inunde sus corazones. Déjenme arrancar orando y empezamos. Mi Dios, gracias, mi Dios, por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Gracias, mi Señor, porque, mi Dios, tú prometes tu paz, Señor, y tú hiciste tantas cosas para dárnosla. Permítenos hoy descansar en ella, aprender de ella. Y, mi Dios, yo te pido por cada una de las personas que levantaron sus manos ahorita, que vienen con preocupaciones o ansiedades o miedos, Señor. Mi Dios, tú habla a su corazón y muéstrate en sus vidas y enséñale, Señor, que tú tienes control de todo. Mi Dios, nos ponemos en tus manos y te alabamos. Por Cristo Jesús, amén. Entonces, hermanos, pues arranquemos. Pues miren, hoy estudiaremos, como les decía, Isaías 26. Isaías 26 es un capítulo muy interesante en nuestra Biblia. Y yo los invito después a que después hoy, sí, sobre todo los que levantaron la mano, que la lean hoy, en la noche antes de dormir. Pero es un capítulo que está en medio de 4 capítulos en el libro de Isaías que forman parte de un cántico profético, ¿no? Nos estamos metiendo a este Isaías 26 y hay 4 capítulos que empiezan desde el capítulo 24 y terminan en el capítulo 27. Y les doy más o menos una idea de qué tratan estos 4 capítulos. El capítulo 24, del versículo 1 al 12, habla de la dispersión y las calamidades que le pasaron a Israel, que es la dispersión que sucede con los asirios cuando toman el reino del norte, y también habla de la dispersión futura que en ese momento le va a pasar al reino de Judá, que era el reino del sur de Israel, porque Babilonia los iba a conquistar 150 años después de que Isaías escribe estos capítulos. Entonces así arranca Isaías 24. Después del versículos 13 al 16, empiezan estos versículos de profecía, donde se habla de la predicación del evangelio de Israel hacia el mundo, ¿no? Entonces, ¿quiénes de aquí no son judíos? Levanten la mano.
Levanten la mano los no judíos en la llamada. Entonces, prácticamente la mayoría de nosotros, ¿no? En México. Y ahí se habla de nosotros en esos versículos, de cómo el evangelio iba a llegar a nosotros. Y después, al final del capítulo 24, pues, se habla de que habrá adversarios de la iglesia, de esa iglesia a la cual el evangelio fue compartido, pero también de su triunfo final. El capítulo 25 después es un cántico de acción de gracias por la destrucción de un enemigo en particular que surgirá contra la iglesia, que es el anticristo. Y de pronto entramos al capítulo 26. ¿Y qué es el capítulo 26? ¿Qué es el capítulo que vamos a estar estudiando hoy? Habla sobre el establecimiento de los justos en la paz eterna de Dios. Porque miren, hermanos, hay algo que la Biblia promete para nosotros. Y lo que la Biblia promete y lo que el Dios promete a través de ella es que nosotros podemos vivir en esa paz eterna. Y saben que el objetivo de lo que quiero que estudiemos el día de hoy es que salgan todos afirmados en esa paz de Dios que Dios les promete a ustedes, no importando lo que tengan, no importando lo que estén enfrentando. Entonces vamos a ver tres cosas en este día. Uno, vamos a hablar sobre la falta de paz. Dos, vamos a hablar sobre la paz con Dios. Y tres, vamos a hablar sobre la paz de Dios. Entonces, otra vez, estos son los tres puntos por los que vamos a recorrer en estos minutos. Uno, la falta de paz. Dios, la paz con Dios. Dos, la paz con Dios. Y tres, la paz de Dios. Entonces, empecemos viendo el primer punto, la falta de paz. Miren, ¿qué es paz? Porque muchas veces utilizamos esta palabra y a veces no entendemos bien la totalidad de lo que significa. Paz, la definición, así si googlean, si ponen en Google, porque ya nadie usa diccionarios, entonces, si ponen en Google paz, paz es la situación, estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas, ¿no? Eso es paz. O sea, paz es que no hay lucha entre dos partes. Ahora, bíblicamente, cuando nosotros vemos la palabra paz, ¿qué suele ser la palabra asociada? En el Antiguo Testamento, la palabra que se utilizaba el hebreo era shalom. ¿Y qué es shalom? Shalom es unir lo que estaba desunido. Y les pongo un ejemplo. Casados que estén aquí presentes. ¿Cuántos varones han pasado alguna noche en otro cuarto o en el sofá? ¿No? Después de una pelea con sus esposas durante el día. Eso, hermanos, es falta de paz, ¿no? Alex vi que levantó su mano. Entonces, eso es la definición de falta de paz, ¿no? Están desunidos, ¿no? No hay paz entre las partes. Y literalmente están físicamente desunidos y también emocionalmente desunidos, mentalmente desunidos, o sea, están completamente apartados. Shalom, ¿no? Esta idea, esta noción de paz en la Biblia, lo que quiere decir es unir eso que estaba desunido, ¿no? Es decir, paz es algo activo, es algo que siempre está ocurriendo para unir a dos partes, ¿no? Y eso es generalmente lo que nosotros entendemos como paz, es la acción de unir a dos partes que naturalmente estarían desunidas, ¿no? Esa es básicamente la idea. Ahora, entonces, ¿por qué vemos falta de paz? Porque hay conflicto entre las partes, porque no opinamos lo mismo, porque tenemos diferentes agendas, etcétera. Y porque simplemente no nos podemos mantener unidos. Ahora, en este capítulo 26, yo quisiera que fueran al versículo 13. Entonces, ahí en su Biblia vayan al versículo 13 en el capítulo 26. Y este versículo va a darnos una idea de qué es lo que estaba pasando con Israel, por qué están enfrentando una falta de paz, ¿no? O por qué nosotros enfrentamos una falta de paz. Dice en el versículo 13, perdón, de Isaías 26. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Entonces, hay un problema muy grande que este capítulo habla y todo el capítulo va a estar girando en torno a este problema, que es que hay otros señores que se han enseñoreado de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Enseñorear quiere decir hacerse señor, ¿no? Es tener gobierno, tener autoridad. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, esa palabra tiene una connotación, puede tener una connotación positiva o negativa, ¿no? Alguien puede tener gobierno sobre ti y ser un buen gobernante, ¿no? Pero también puede ser alguien malo. En general en la palabra, no siempre, pero no en todos los versículos, pero en general en la palabra,
cuando nosotros encontremos esta palabra enseñorear, se va a referir a un gobierno malo, ¿no? A un gobierno, una autoridad que comete abusos, que tiene toda clase de excesos contra las personas o bienes o propiedades, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si nos vamos a Génesis 3:16, después de que el hombre peca, hay una maldición que cae sobre la mujer. Y dice, ¿cuál es la maldición que cae sobre la mujer? Que el hombre se enseñoreará sobre ella, ¿no? Y ahí está asumiendo que ese señorío del hombre sobre la mujer será un señorío malo, será un abuso sobre la mujer. Por ejemplo, en Mateo 20:25 dice que los reyes de la tierra se enseñorearán sobre los reinos, ¿no? Y no está hablando de forma positiva, está hablando de forma negativa. Entonces, cuando aquí dice en Isaías 26:13, Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, lo que está diciendo es, Señor, tengo un gran problema. Y el gran problema es que hay alguien que está ejerciendo señorío sobre mí y está abusando de mí, ¿no? Ese es el problema. Ahora, ¿qué tipos de señores pueden generar eso en nosotros? Muchos, ¿no? Pueden ser otras personas, pueden ser nuestro trabajo y puede ser cualquier ídolo que tengamos en nuestra vida, ¿saben? Miren, ¿cuántos de ustedes que levantaron la mano por algo que es un ídolo en su vida? ¿No? Tengo tanto amor al dinero que ahorita me falta o quiero más que no puedo dormir en la noche. Eso no me deja dormir. Tiene un señorío sobre mí al punto que no puedo descansar en la noche, ¿no? Y así yo les podría poner muchos ejemplos, porque esa cosa se ha convertido en señor de su vida y ha generado un miedo que les ha quitado la paz. Ahora, les quiero poner un ejemplo. Miren, estos son, yo les digo mis cachorros. Hay una de las cosas que yo acá en la universidad donde estoy, yo doy clase. Y durante este último año yo di una clase a los estudiantes de Relaciones Internacionales y Políticas acá en la universidad donde yo estoy. Y estos son mis cachorros, estos son los 11 estudiantes que yo tuve durante el año. Y es una clase muy particular porque los tuve un año completo, ¿no? Los tuve 2 semestres. Y básicamente el objetivo de esta clase era educarlos en cómo hacer investigación y que ellos hicieran su tesis, ¿no? O sea, su tesis de licenciatura. De eso era la clase, ¿no? Ahora, una cosa que suele pasar es, yo ya he enseñado esta clase durante 4 años y siempre peleo por darla. Y es una clase que, y saben por qué, y no peleo por esto, pero es una cosa que yo veo con mis estudiantes que les pasa mucho. Ellos se rompen, ¿saben? O sea, durante este año es tan difícil esta clase de hacer una tesis que muchos de ellos tienen muchos problemas de ansiedad durante esta clase. Y lo que yo he encontrado es que Dios me ha permitido como maestro el poder apoyarlos para que no sufran de esa ansiedad y al revés disfruten de esta clase en el año. Ahora, uno de ellos, Jamie, el que aquí les pongo en pantalla, me preguntó una cosa al principio del año, el año pasado. Me dijo, oye, ¿será posible pasar esta clase de tesis con clases a distancia? Porque no solo la ansiedad de esta es una clase muy difícil, la vamos a tener en Zoom todo el año. ¿Voy a poder hacerlo? Yo les quería poner este ejemplo porque miren, ¿por qué no tenían paz mis estudiantes? Y durante todo el año yo vi que constantemente estuvieron ansiosos y con miedos y preocupados. Algunos en reuniones de uno a uno lloraban conmigo, es que no puedo, no sé cómo resolver esto. Y entonces yo platicaba con ellos y estaban muy ansiosos. ¿Por qué tenían miedo? Yo al menos vi dos cosas. Uno, al fracaso. Pensaban que no eran lo suficientemente buenos o que la tarea era demasiado difícil, ¿no? Eso era algo que les pasaba a ellos. Segundo, desconfiaban que yo los llevaría a un buen puerto, ¿no? Porque al final yo soy responsable. Si alguien se salía de la clase, la responsabilidad caía sobre mí, ¿saben? Pero ellos desconfiaban de ellos, desconfiaban de sus capacidades y desconfiaban de mí como maestro. ¿Y saben qué era lo peor? Que esa desconfianza la compartían entre ellos. Hay una cosa genial que se les ocurrió, que es tener un grupo de WhatsApp. Y ese grupo de WhatsApp era muy bueno para ayudarse entre ellos, pero también para compartir sus miedos. Y cuando más de una persona tiene miedo, se vuelve una situación de crisis, ¿saben? Entonces, esto era lo que tenían. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué nosotros no tenemos paz?
¿a qué tenemos miedo? O como veíamos en Isaías 26, ¿qué se ha enseñoreado de nosotros? Es muy similar a lo que le pasaba a mis estudiantes. Al fracaso, ¿no? A que no seamos lo suficientemente buenos o que la tarea sea demasiado difícil y que no lo logremos. Y eso suele generar una ansiedad y un miedo muy grande en nuestra vida. Y más importante aún, a que Dios no nos llevará a un buen puerto, ¿saben? Y es una cosa que genera una desconfianza. Y así como mis estudiantes tenían un grupo de WhatsApp donde decían, es que no sabemos si lo vamos a lograr y su miedo lo compartían, así también nosotros podríamos hacerlo con otros. ¿No creen ustedes que su miedo y falta de paz es contagiosa más que el COVID? O sea, varones, cuando ustedes tienen miedo y falta de paz, ¿no creen que eso contagia a sus esposas? ¿No creen que lo mismo pasa de esposas a esposos? ¿De papás a hijos? ¿No? Por ejemplo, yo lo digo como el liderazgo de la iglesia, el liderazgo en el pastor. Si nosotros, ustedes vieran ese miedo, esa ansiedad en nosotros, ¿no lo compartiríamos a ustedes, iglesia? ¿O a sus amigos o amistades o a personas que no conocen de Cristo? El miedo y la falta de paz es contagiosa y es algo contra lo que vemos. Ahora miren, les voy a poner un ejemplo de la falta de paz. Dice en Mateo 4 que estaba pasando que había muchos discípulos con Jesús y veamos qué está pasando con ellos. Dice en Marcos 4, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, ¿no? Jesús le está diciendo a los discípulos. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ¿no? Ya estaba doblando la barca en la que estaba Jesús con sus discípulos. Y él estaba en la popa, ¿no? Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Entonces miren, este es un ejemplo de falta de paz. Están los discípulos con Jesús en una barca, viene un gran tormentón y él está durmiendo. Y van y lo despiertan y le dicen, oye, ¿qué no te importamos? ¿No? ¿Qué no tienes cuidado que perecemos? Y hay dos cosas que quiero que veamos aquí para terminar este primer punto sobre la falta de paz. ¿Cuándo se encuentra el hombre sin paz? No es, y esto es muy importante, no es en la presencia de tormentas. Es cuando hay falta en que Dios usará su poder para protegernos en ella. Entonces, otra vez, ¿cuándo el hombre no tiene paz en su vida? No es cuando hay tormentas, ¿saben? No es cuando hay una tormenta, no es, o sea, porque nosotros podemos decir, es que estoy en este gran problema y por eso no tengo paz. No, eso es un error. Bíblicamente ese es un error. No es cuando hay una tormenta, es cuando yo no tengo fe que Dios usará su poder para protegerme. Entonces, ¿a qué es a lo que quiero llegar? A que la falta de paz, hermanos, es igual a la falta de fe en Dios. Igual que los discípulos. Si ustedes no pudieron dormir, todo lo que levantaron su mano, ¿no? Todos aquellos que levantaron la mano ahorita al principio, ¿quién viene con ansiedades, con miedos y con preocupaciones? ¿No? Y orgullosamente la levantaron. Todos ustedes, y yo me incluyo también, tenemos falta que Dios tiene control sobre la situación. ¿Saben? Ni siquiera es falta de fe en que Él tiene el poder de hacer algo. Es falta de fe en que Él usará ese poder a mi favor. ¿Saben? Es desconfío de Él. ¿Y saben qué es lo que sucede? Si yo me regreso a ese capítulo, ¿qué fue lo que sucedió? Le despertaron y le dijeron, ¿no? O sea, dijeron, maestro, que no tienes cuidado que perecemos. Yo no creo que se lo dijeron tranquilitos. ¿Saben? O sea, yo creo que fue algo fuerte. Yo creo que en ese momento evidenciaron que no estaban unidos con Él. Estaban en pelea con Él, en rencilla con Él, inclusive hasta enojados con Él. Porque ¿qué era la falta de paz, hermanos? Vemos que la falta de fe en que Dios va a usar su poder para protegernos. ¿Y qué era la falta de fe? ¿Qué es la falta de paz? Rencillas, mantenernos desunidos.
Es yo estoy durmiendo en el colchón y él está en otro lado, en el sofá. Yo me fui al sofá y él está durmiendo en otro lugar, cuando yo debería de estar durmiendo con él en la popa del barco, ¿no? Esa es la falta de paz. Entonces, ¿qué aprendimos hasta ahorita? Que la falta de paz es igual a la falta de fe en Dios y eso genera un conflicto. Ahora veamos cuál es la paz con Dios. Segundo punto. Miren, si la falta de paz es desconfiar de Dios y pecar, estar en pelea con Él, ¿cómo lo resolvemos? Y esa es la gran pregunta. Pues hermanos, la belleza del cristianismo y la belleza que encontramos en la Biblia es la siguiente. Dios es quien lo resuelve. Miren, váyanse al primer capítulo, al primer versículo, al primer y segundo versículos de Isaías 26. Dice lo siguiente. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Entonces, vean lo que dicen, y que puse acá en rojo. Fuerte ciudad tenemos. Dicen, aquel día, ¿no? Cantarán este cántico en tierra de Judá. Y yo lo que quiero decir, iglesia, es que ese día es hoy, ¿saben? Ese día ya llegó. ¿Qué es lo que tenemos? Dice, fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Este versículo está hablando de una profecía que se cumplió, que era la profecía de un Salvador. ¿Saben? ¿Y quién puso ese Salvador? Dice, salvación puso Dios. Dios mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros y fue salvación. Y aquí describe dos cosas y vamos a verlas con detalle. Dice que este Salvador será por muro y antemuro. Y segunda cosa, que tendrá puertas abiertas para el justo. Entonces veamos la primera, que es muros y antemuros. Entonces miren, en las ciudades antiguas, Jerusalén, por ejemplo, tenían varios muros que la protegían. Generalmente tenían un muro que era una pared interior de protección, pero también había una pared exterior, ¿no? Que se llamaba el antemuro, que era una pared exterior de defensa, era que como si fuera una doble barrera de protección a una ciudad. Por ejemplo, de hecho, la ciudad de Jerusalén tiene 3 muros, ¿no? Tiene 3 muros de protección. Pero históricamente las ciudades antiguas tenían estos muros que las protegían. Ahora, ¿qué quiere decir bíblicamente un muro? Vean lo que dice en Isaías 60:18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Entonces, siempre que vean la palabra muro, no siempre, pero en general muro lo que simboliza es salvación o protección, ¿no? Entonces, nosotros vemos que Dios puso salvación como muro y antemuro. Ahora, la gran pregunta es, ¿salvación de qué? ¿No? Ustedes pueden decir, ¿yo de qué necesito salvación? ¿Cuántos de ustedes otra vez levantaron su mano al principio de la predicación? ¿No? Y muchas veces nos hacemos esta pregunta porque creo que hay mucho ego en nuestras vidas. Alex la volvió a levantar y varios. Entonces, pero miren, muchas veces como que tenemos mucho ego y no queremos reconocer que necesitamos de salvación. ¿Salvación de qué? De nuestros miedos, de nuestra desconfianza, de aquello que se ha enseñorado de nosotros para destruirnos y que no nos deja dormir. ¿Saben? ¿De qué necesitamos salvación? De simplemente reconocer que vivimos separados de Dios, ¿no? Porque si tenemos falta de paz, hemos evidenciado que vivimos separados, que no estamos con Jesús en la popa del barco, descansando. Estamos en cualquier otro lugar. ¿Saben? Que tenemos pecado y que dice que el pecado acarrea muerte. ¿Y qué quiere decir muerte bíblicamente? Separación de Dios. ¿De qué necesitamos salvación los seres humanos? Del pecado y la muerte que nos asedia, dice la palabra. Ahora, lo hermoso es que nosotros tenemos una historia en la Biblia. ¿Y cuál es esta historia? Y se les voy a dar en 2 minutos. ¿Cuál es la historia de la Biblia? Y es la historia preciosa que tenemos. Miren, dice la palabra que al principio de la creación Dios era amor, ¿no? Dios vivía en amor con Él mismo, el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese amor, como todo, imagínense como en ese amor, dijo, no quiero solo tener este amor conmigo mismo, quiero compartir de este amor.
e hizo la creación. ¿Qué es la creación? Sino la manifestación evidente que Dios era amor y que quería compartirlo con otros. Y nos creó el mundo, creó el universo, y dentro de ese universo nos creó a nosotros y nos dio libertad, ¿saben? Nos dio una libertad completa, nos dio una libertad inclusive hasta de rechazarlo, ¿saben? Porque ¿cómo puede existir amor si no hay libertad? Si no hubiera libertad, seríamos como robotitos, ¿no? Te me tienes que amar porque te lo mando. Pero Dios dijo, yo quiero que ellos tengan completa libertad para que escojan amar, porque yo los amo y quiero que habiten esa libertad conmigo. Ahora, ¿qué hizo el hombre? Adán por un tiempo vivió en esa libertad amando al Señor, pero después junto con Eva lo rechazaron. ¿Saben? ¿Qué hicieron? Decidieron desconfiar de él, decidieron ponerse en enemistad con él y decir, yo quiero tener el control de mi vida. Y cuando nosotros vemos en Génesis 3 y lo leemos, vemos que ellos decidieron simplemente desobedecerlo, desconfiar. Dios les estaba diciendo, ven a la popa a descansar conmigo. Y dijeron, no, yo me voy a ir a otra parte del barco, ¿no? A soportar las tormentas de la vida. Ahora, Dios sabía esto y Dios dijo, yo no puedo permitir que ellos vivan siempre alejados de mí. Entonces, desde el principio Él creó un plan y ese plan fue la concepción de un Salvador, ¿no? Y eso dice en Génesis 3:15, que Él iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero que la simiente de la mujer iba a herirlo en la cabeza, pero que la simiente en el calcañar, que es el tobillo, ¿no? O sea, en nuestro tobillo, pero que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza. Es decir, en Génesis 3:15 hay una cosa que nosotros conocemos como el protoevangelio. Dios dice, yo no quiero que el hombre y la mujer vivan separados de mí. Entonces yo voy a planear un Salvador y este Salvador vendrá de la mujer y ese Salvador herirá al pecado, a la serpiente y a la muerte en la cabeza, los destruirá por siempre. Pero este Satanás, este pecado y esta muerte lo herirán a él en el calcañar, que es lo que le pasa en la cruz. Y después de que se hace esta promesa, Dios escoge un pueblo de Abraham, ese pueblo lo hace grande, que es Israel, y de ese Israel viene un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, el Mesías encarnado en la persona de Jesús, que hace tres cosas. Paga el precio de nuestro pecado, de nuestra separación con Dios en la cruz, al morir. El hombre justo por nosotros los injustos, y paga todo eso. 2, rompe el poder del pecado, ¿saben? Porque el pecado que acarrea, si yo hago una injusticia, tendría que pagar por esa injusticia. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo, al pagar por eso, ya ese pecado que yo tengo ya no tiene dominio sobre mí. Y 3, resucita, ¿no? Resucita al tercer día de esa cruz para no morir jamás y mostrar que la muerte ya no se podrá enseñorear de él ni de nadie que cree en su nombre. Entonces, esta es la historia de la Biblia. Y dice en Juan 3:16 que todo aquel que cree en el Cristo, ¿no? Aquel hijo que mandó el Padre, no se perderá, mas tendrá vida eterna. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que hay una historia preciosa en la Biblia. Y esa historia preciosa es que todo aquello que nosotros estamos enfrentando, aquellos miedos y preocupaciones, aquel pecado y falta de fe, eso es pecado, hermanos, es un pecado que nos separa de Dios. Pero ¿qué ha hecho Dios? Él dio una solución. Y esa solución fue una ciudad fortificada. Alguien que actúa como muro contra el pecado y la muerte. Alguien que actúa como muro para quitar eso en nuestras vidas. Y esa solución se llamó un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. ¿Saben? Entonces, ¿qué hizo este Jesús? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, no, nos fuimos a otro lugar del barco, a soportar las tormentas de la vida. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en Cristo.
Entonces, hermanos, punto A, ¿qué es? Dios hizo un Salvador y ese Salvador es nuestro muro y protección contra el pecado que nos asedia. 2, dice que también esta ciudad tiene puertas abiertas, ¿no? Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa. ¿Qué quiere decir puertas abiertas, no? O que se abrirán las puertas. Que no hay condiciones para entrar a esta salvación. Lo único que tenemos que hacer es tener fe. ¿Saben? Solo tener fe en que Dios mandó a su hijo y ese hijo a morir por mí y que por fe yo puedo tener acceso a esa salvación. Yo puedo estar protegido al interior de esta ciudad fortificada. Ahora, dice por ejemplo en Efesios 8, en Efesios, perdón, aquí no tengo el capítulo, pero es Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Saben qué? ¿Cómo? Ustedes me preguntan, es que, ¿cómo entro a estar en paz con Dios? Solo ten fe y confía en Él. Ten fe en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir por ti, ya que Él cuidará de ti al interior de esa ciudad. Solamente, oye, pero es que tengo que hacer algo, seguro me tengo que ganar su favor, seguro yo tengo que ir a hacer todo lo cristiano que yo pueda hacer, leerme la Biblia en un mes, ¿no? Seguro algo tengo que hacer, ¿no? Para mostrar cuán religioso soy. ¿Y saben qué es lo que dice la palabra? Es no tienes que hacer nada. Tienes que tener fe en Dios. Tienes que tener fe en que Él mandó a su Hijo a morir por ti, que te ama y que así como usó su poder para mandar al Hijo y su amor para mandar al Hijo para velar por ti, por tu salvación, así lo hará con el resto de tu vida, ¿no? Entonces hay puertas abiertas. Entonces, en conclusión de este segundo punto, por la fe en Cristo tenemos paz con Dios. Ya no vamos a estar en enemistad, ya no vamos a estar en desconfianza. Y tenemos ahora victoria sobre el pecado y la muerte. Ya no nos va a combatir. Entonces, dos cosas que hemos aprendido hasta ahorita. Uno, la falta de paz es tener falta de fe en Dios. Y eso nos pone en pelea con Dios. Ahora, ¿cómo tenemos paz con Dios? ¿Cómo volvemos a unirnos? A través de la fe en Cristo como Salvador. Último, la paz de Dios. Ya que nosotros estamos en paz con Dios, ¿cómo yo puedo tener la paz de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo dormir tranquilo en esta noche? ¿Cómo puedo soportar las tormentas de mi vida? Vean lo que dice, otra vez regresemos a Isaías 26, versículos 3 y 4. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, miren, ¿qué dice aquí? Que ahora tenemos paz con Dios. Entonces podemos vivir con la paz de Dios. Miren, antes desconfiábamos, pero ahora podemos confiar en Él. Antes vivíamos con miedo, pero ahora podemos estar en amor y su guía. Antes, si el pecado nos asediaba, ahora ese pecado fue destruido en la cruz. Antes, si la muerte nos paralizaba, ¿no? Ustedes pueden un día decir, es que tengo mucho miedo a la muerte. Tengo esta enfermedad o tengo esta cosa que yo estoy viendo en la salud de algún familiar mío, o yo he visto la muerte en personas cercanas a mí durante estos tiempos de pandemia, ¿no? Y tengo mucho miedo y estoy paralizado. Pero ahora nosotros sabemos que tenemos victoria porque hay vida después de la muerte, aun si muriéramos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Dice aquí en el versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, ¿cómo perseverar en Dios? 5 cosas y con esto vamos a terminar. Y miren, hermanos, a veces yo creo que yo a veces he predicado estas 5 cosas antes y a veces siento que pensamos que es como una solución muy fácil, pero en verdad son las 5 cosas que nos permiten permanecer en Dios. 1, habitar en la palabra. Si mi falta de paz viene por falta de fe, lo que necesito es fe, ¿no? Esa sería la solución. La solución para la falta de paz es fe.
Y vean lo que dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos perseverar en Dios? Habitando en su palabra. Eso es lo primero. Hermano, miren, yo creo que no basta una predicación los domingos, no basta un culto digamos, de oración los miércoles o el domingo. Necesitamos estar constantemente leyendo la palabra de Dios. Cuando yo platico, digamos, en consejería con alguien y me dicen, y los veo ansiosos, preocupados, con miedo, la primera pregunta que suelo hacer es, ¿cómo está tu lectura de la palabra? Y no para medir una religiosidad, simplemente para medir, ¿estás escuchando a Dios en tu vida? Porque Él tiene 1000 promesas para afirmarte en este problema que estás enfrentando. Y ahorita no te estás agarrando de ninguna de ellas, tal vez por desconocimiento o tal vez porque te has olvidado, ¿no? Entonces, la primera es, hermanos, es invitarlos, ¿cómo habitar en la paz de Dios y vivir con ella en su vida? Habiten en la palabra. 2, ahí hay una cosa, segunda cosa, vivan en oración. Miren, ahora que nosotros estamos en paz con Dios, ahora que a través de Cristo podemos nosotros acercarnos a Dios confiadamente, hagámoslo. Dice en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Acerquémonos a Dios en oración, ¿saben? Hermanos, ¿cómo pasan su día? Yo los veo en reuniones de oración o yo los puedo ver el domingo, pero ¿cómo pasan su día? ¿Con quién platican cuando no están con nadie? ¿Saben? Un poco lo que les estoy invitando es, hagan de Dios aquella persona con la que platiquen todo el día. Platiquen de todo, ¿saben? En verdad, platiquen de todo. A veces pensamos que con Dios solo podemos platicar ciertas cosas, pero con Dios deberíamos de platicar todo. Señor, qué buena película acabo de ver. Ay, Dios, qué buen chiste leí en Face. ¿Saben? O sea, y no quiero hacer esta relación con Dios algo que no tengamos respeto, pero respetémoslo y también tengámoslo en nuestra vida, ¿saben? Ténganlo como su Señor, pero también como su mejor amigo. Platíquenle lo que les está pasando y llenen ese vacío de espacio mental que tienen todo el día con Él, en lugar de llenarlo con ustedes mismos. 3, congréguense con otros creyentes. Dice en Santiago 5:6, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Saben? Congréguense, vayan y platiquen. Compartan de sus luchas con otros creyentes y esos creyentes lo que harán es afirmarlos en esa ciudad fortificada que es Cristo. 4, alaben a Dios. Dice en Salmo 9:1, quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar con todas tus maravillas. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ustedes? ¿Ha sido Dios alguien digno de confianza en sus vidas? Entonces, alábenlo. ¿Saben cuál es un antídoto cuando ustedes no pueden dormir en la noche porque están ansiosos? En ese momento pónganse a orar, a alabar a Dios. No pedirle nada, a alabar a Dios. ¿Saben? En ese momento digan, Señor, gracias por mi familia, gracias porque me has protegido, gracias por situaciones como la que estoy enfrentando donde antes me has rescatado. Porque eso los llevará a afirmarse en que Él lo seguirá haciendo. Último, compartan con otros. ¿Saben qué? Hay una muestra, hay una cosa muy evidente que enseña que no tenemos fe, que es cuando no compartimos de Cristo con otros. ¿Saben? ¿Cómo voy a compartir algo en lo que no creo? Y la realidad es cuando alguien y como cristianos dejamos de compartir de Dios y su protección, quiere decir que en nuestra misma vida estamos careciendo de fe en eso. Entonces, compartamos. Entonces, para terminar, ¿qué cosas aprendimos hoy? Una, que la falta de paz lo que manifiesta es que tenemos falta de fe en Dios. Todos los que vinieron hoy cargados, ansiosos, con miedos y con preocupaciones. Lo que tienen hoy, hermanos, y que yo tengo, es falta de fe en Dios, en que Dios me ama y verá por mi bien. 2, esto ha generado una distancia entre Dios y yo, ¿no? Entre ustedes y Dios.
pero nosotros estamos en paz con Él. ¿Cómo? A través de la fe en Cristo. Eso nos pone en paz con Él. Y 3, ¿cómo podemos vivir en esa paz de Dios? Viviendo con fe en el amor y la protección de Dios, fortaleciéndonos en estas 5 cosas que vimos, habitando en su palabra, orando, congregándonos, alabando a otros y por último compartiendo de ese amor. Entonces, para terminar, miren, ¿se acuerdan que vimos ese capítulo de Marcos 4? En Marcos 4 decía que estaban pues los discípulos en la barca, ¿no? Y en esa barca estaba Jesús a la popa descansando y vino la tormenta y los golpeó. Ahora quiero señalarles algo muy interesante que siempre me ha parecido interesante en este capítulo de Marcos 4. Dice en el versículo 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces vean, cuando los discípulos están en la barca y están molestos y con miedo y enojados y van y le dicen a Jesús y Jesús se levanta y calma la tormenta, ellos estaban con Jesús. Pero ¿qué de aquel de todas aquellas barcas que estaban en el mismo mar y no tenían a Jesús en la popa descansando? ¿Alguna vez han quedado pensando en esas otras barcas? Esas otras barcas solo vieron 2 cosas. Esas otras barcas solo vieron, por un lado, un tormentón y que de pronto se calmó. Eso fue todo lo que vieron. Ellos no supieron qué hizo Jesús. Ellos no supieron que Jesús fue y mandó eso a la tormenta que se calmara. Ellos no vieron que Jesús amaba a los discípulos y que estaba viendo por ellos. Ellos no vieron eso. Pero ¿saben quiénes lo vieron? Los discípulos. ¿Saben quiénes ven que Jesús ama al mundo y va a utilizar ese poder para protegerlos del pecado y de la muerte que nos asedia? Nosotros. Nosotros somos los que vamos en la barca con Jesús. Y somos nosotros a los que Dios nos ha encomendado para ir a las otras barcas y decirles, Jesús estuvo contigo en esa tormenta. Él fue quien la calmó. Y Jesús estará contigo en las tormentas futuras. Hermanos, lo que tenemos hoy y lo que quiero dejarlos es que tengan una paz contagiosa. Que sepan que Dios los ama para que vayan a otras barcas a decirles, ya no hay más tormentas. Y las que vengan, Dios estará contigo. Entonces, hermanos, terminemos aquí, pero yo espero que hoy pues hayamos visto que Él está con nosotros en la tormenta, que Él nos acompaña. Y para nosotros permanecer en esa paz, lo único que tenemos es que perseverar en Él, que nuestro pensamiento persevere en Él. Otra vez con esas 5 cosas. Y la última, que la llevemos a otros, una paz contagiosa. Entonces, volteen a quiénes están con ustedes en su familia. No sé si esté alguien, si los que estén solos, piénsenlo, pero vean, volteen. Yo veo que algunos están acompañados ahí en sus salas, en sus casas. Volteen a ver y digan, perdón porque yo no he compartido esa paz contagiosa que debería de compartir. Pero hoy Dios me lo ha recordado a mí y yo ahora quiero compartirlo contigo y vivir una vida de fe. Aquellos que están solos ahorita en sus casas, donde sea que estén conectados, Dios hoy quiere decirles, quiere recordarles de esa paz y decirles, yo estoy a la popa del barco, no te preocupes por la tormenta, ven a dormir conmigo, descansa, porque este poder que tengo, que se manifestó en amor en la cruz para morir por ti, es el mismo poder que voy a seguir mostrando en tu vida, juntos a través de la tormenta. Oremos, hermanos. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por recordarnos que mi Dios, que tú tienes control de todo. Y mi Dios, yo quiero orar a nombre de todos los que estamos en esta reunión, Señor, y también del mío, pidiéndote perdón, Señor. Perdónanos por desconfiar de ti, perdónanos por estar ansiosos, perdónanos por pensar que no vamos a llegar a buen puerto, perdónanos por tener otras cosas que nos han preocupado y que no nos dejan dormir, Señor.
Perdónanos, Señor, porque todo eso lo único que muestra es que no confiamos en ti, Señor. Cuando tú, mi Dios, has mostrado en todas nuestras vidas que eres digno de confianza. Señor, gracias porque tú nos perdonas. Gracias, Señor, porque no estamos peleados contigo, porque tú mismo mandaste a tu Hijo a morir por nosotros para estar en paz contigo, Señor. Ayúdanos ahora a todos a vivir en tu paz y vivir descansando en ti. Y Señor, si es que llegamos a perderla, recuérdanos y llévanos a tu palabra y en oración a ti para poder afirmarnos en ti nuevamente. Mi Dios, yo bendigo a la iglesia amada en tu vida. Tú, mi Señor, está con todos. Y mi Dios, tú, mi Dios, quita esos miedos, porque mi Dios, el perfecto amor, echa fuera todo temor. Y qué más grande amor que el que tú mostraste con nosotros, Señor. Mi Dios, te amamos y te bendecimos y te agradecemos por este tiempo. En el precioso nombre de tu Hijo, mi Señor y mi Cristo, oro. Amén. Amén. Sin duda, hermanos, un tiempo muy especial de escuchar la palabra de Dios. Y gracias, Rafa, por tu vida. En verdad, esa paz que Dios nos da es la paz que todos necesitamos. Dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, no se turbe vuestro corazón. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo, dijo el Señor, sino que Él te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Rafa, por todo eso. Y gracias a Dios, porque tú y yo podemos confiar en Dios. Ahora vamos a pasar a un momento muy especial donde sé que tú y yo hemos preparado este momento, que es la cena del Señor. Él nos habla en su palabra precisamente cuando Él manda a los discípulos a preparar ese aposento alto, la cena del Señor, y ya estaba con ellos. Dice, cuánto he anhelado este momento. Me he puesto a pensar, ¿quién anhela su muerte? Pero sabía que Jesús, en el momento de ser entregado, iba a salvar a muchos de nosotros y estaba anhelando cumplir la voluntad del Padre. Así que vamos a preparar nuestro corazón. Aquellas personas que nos visitan por primera vez, por favor, les voy a explicar. Si usted ha creído en Cristo Jesús como el Salvador de su vida, usted puede participar de esta cena del Señor, que voy a explicar a la luz de la Biblia lo que significa, que es un simbolismo que nos hace recordar no solamente la muerte del Señor, su resurrección, pero también su promesa de venir por nosotros en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y Jesús estableció esto con los discípulos. Pablo lo retoma y esto lo menciona la iglesia de Corintios. Entonces, vamos a preparar nuestros corazones, vamos a tener un momento de oración, darle gracias a Dios, porque es verdad lo que cantaba Jonathan y Chris, por su llaga sanos somos. Nosotros somos el fruto de su aflicción. Y sabe una cosa, como cordero no abrió su boca por amor de nosotros. Y tenemos que agradecer siempre a Dios por ello. Un cordero que cuando estaba siendo degollado no abrió su boca. Y al contrario, lo único que dijo es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también dijo que consumado había sido todo lo que Dios se había trazado para alcanzarnos. Y hermanos, gracias a Dios por ello. Vamos a orar y poner este tiempo. Pero quiero que anhele en su corazón la venida de Cristo, donde estaremos un día en las bodas del Cordero, donde Él va a celebrar. Dijo, ya no tomaré este vino, esta copa, sino hasta ese día que esté con nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande, Padre, de poder escuchar tu palabra y saber que tú eres un Dios que en medio de las tormentas tienes la autoridad y potestad de calmar todo. Pero tenemos que confiar, tenemos que creer que tú eres Dios y que no te sale nada de control en ningún momento. Gracias, Dios. Nunca lo pierdes ni lo vas a perder. Y eso tenemos que creerlo. Pero Padre, ahora vamos a celebrar esta cena tuya, Señor, la cual tú instituiste y tú preparaste, la cual te entregaste en sacrificio por nosotros, por amor, y que a veces no lo entendemos, pero por fe lo creemos y vivimos para ti porque tú nos has amado primero. Señor, bendice este tiempo y que siempre esté en nuestra mente que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, tú vendrás y estaremos en tu presencia. Señor, permítenos que esta comunión siempre sea en nosotros
y también como familia hasta el día en que tú vengas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, las instrucciones de Pablo acerca de la cena del Señor para con esta iglesia, que el Señor Jesús, dice, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a tomar nuestro pan. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Estaba a punto el Señor de ser entregado y su cuerpo, que aquí lo toma como el pan, como un simbolismo, iba a ser derramado, sacrificado, golpeado, lacerado por nosotros. Dice que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, por favor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Ese nuevo pacto, hermanos, anulaba aquel pacto que había hecho de sacrificios que solamente cubrían el pecado y no lo quitaban. Este nuevo pacto, que era su sangre derramada, quita el pecado de nuestra vida y lo quita para siempre. Por eso podemos vivir una vida diferente. Y a pesar de que podamos pecar, lo vuelve a limpiar si nosotros confesamos. Y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, dice, todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Bebamos. Y dijo el Señor, así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, mira qué hermoso, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando que Él murió, resucitó, pero que Él vendrá por nosotros. Maranata, si sea Señor, gloria a tu nombre, ven en cualquier momento. Que Dios les bendiga, hermanos, y que cada vez que disfrutemos este momento tan especial, así lo disfrutemos como Jesús también lo anhelaba en su corazón. Dios les bendiga.